Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Hoy es un episodio muy especial para mí porque vamos con una entrevista. Y esta entrevista no es un tema del que nos va a hablar nuestro invitado, no es un tema que sea muy conocido quizás dentro del mundo de la jardinería, pero sí en el diseño de interior, en el diseño biofílico. Hoy nos acompaña Edgardo Rossi, conocido en el sector como The Green Man, y es el fundador de Preserves Plant Design. Edgardo no es un decorador convencional. Él trabaja como consultor estratégico para grandes proyectos, ayudando a estudios de arquitectura y a empresas a integrar la naturaleza, pero de una forma que sea un recurso sostenible y que no sea una carga operativa. Bienvenido, Edgardo. Qué placer que es tenerte aquí en el podcast, luego de conocernos a través de esta famosa red de LinkedIn. Hola Claudio, ¿cómo estás? El placer es todo mío. Estoy muy feliz de estar acá y te agradezco enormemente por la invitación. Me siento muy afortunado de poder compartir lo que aprendí a lo largo de todos estos años y, como decías, es un tema que todavía está muy mal entendido y me gustaría mucho poder eh, poner un poco de luz sobre este tema. Vos sabés, Edgardo, que generalmente la primera pregunta que le hago a mis invitados es su trayectoria. Es decir, desde el momento que ya puso los dos pies en el jardín, en la tierra, y se conectó con las plantas, ¿cómo fue esa trayectoria? Primero, desde la juventud, la niñez, a la adultez, hasta llegar al momento profesional en el que te encuentro yo hoy. Porque algo hemos hablado fuera de micrófono y dicho sea de paso, hablo fuera de cámara. Para aquellos que nos están escuchando en el podcast, después los invito, dependiendo de la plataforma en la que estén, a que vayan al canal de YouTube a ver esta entrevista, porque Edgardo nos va a mostrar material, nos va a contar procesos, así que la parte visual en esta ocasión es fundamental. Pero bueno, volviendo a esta introducción. Sé que dentro de este recorrido que me gustaría que nos cuentes, porque naciste en Argentina y has ido recorriendo distintos lugares, tuvo una conexión quizás primera a nivel profesional con la madera, pero no cualquier madera, la madera de palmera aquí en Argentina, y que fuiste transformando algo que podía ser un desecho posiblemente en algo más. Así que contanos cómo fue ese recorrido hasta este momento profesional. Bueno, como bien decías, yo nací en Resistencia Chaco. Eh, Luego estuve un año en Canadá, estudié en Buenos Aires y luego me vine para Italia. Aquí en Italia eh, empezamos un proyecto que nace de una idea de mi papá, al cual siempre le voy a estar agradecido por esta experiencia. Y él vio la oportunidad en donde otros veían descarte. Eh, Agarró una palmera que se llama Copernicia alba, del norte de la Argentina, que es considerada una plaga, y la transformó en un material de valor para hacer objetos para el mercado europeo. Hoy me doy cuenta que esa misma lógica que usó que esa misma lógica es la que uso con el verde estabilizado, ya que no es solamente decorar, sino es transformar un recurso natural en un medio útil para interiores. En un caso, transformas una planta en madera con valor. En el otro caso, transformas una planta en un material vegetal estable, real, sin mantenimiento y utilizable, donde una planta viva no puede prosperar. La base es siempre la misma: traer naturaleza real a la vida diaria de las personas con coherencia y sin generar una carga operativa absurda. Bien. Vos entraste al mundo de los jardines verticales casi como por accidente. ¿Qué fue lo que viste en esa vegetación preservada que estás comentando ahora? Que me gustaría que la definas para aquellos que nunca escucharon el término, que es una planta preservada. Bueno, ¿y qué te hizo dar cuenta de que ese mercado estaba siendo tratado quizás más como un adorno
que como toda esta tecnología que realmente conlleva hacer un jardín vertical y un jardín vertical con plantas y musgo preservado. Mira, Claudio, me pasó una cosa muy simple. Vi que el mercado estaba usando solo el verde estabilizado en la forma más fácil, más básica. Paneles verticales casi siempre y solo musgo o líquen. Ujú. Todo muy lindo para la foto, pero limitado en la potencialidad. Yo empecé a ver algo mucho más grande. El verde preservado no es un producto final, es un medio, es un material vegetal real que bien usado puede replicar muchas formas de comportamiento vegetal en interiores, vertical, horizontal, suspendido, colgante, trepador, y se puede integrar también a cualquier tipo de muebles de interiores. Y además vi un punto clave. En interiores reales, muchas veces las plantas vivas no son viables, no son sostenibles. Esto no es una ideología, sino que se trata de luz, del clima, por mantenimiento, por higiene, a veces problemas de salud ligados a las plantas y por presupuesto, que muchas veces es una de las cosas más importantes. Entonces, el verde estabilizado no es decoración, es una tecnología de diseño porque permite llevar naturaleza real donde antes no se podía, sin convertirlo en una máquina de mantenimiento. Para quien por ahí no tiene el ojo muy entrenado o lo ve muy de lejos, muchas veces un jardín vertical con plantas estabilizadas nos lleva a recordar estos jardines de plantas plásticas que tanto los que nos gusta la naturaleza dejamos de lado. Estamos hablando de un material vegetal propio que tiene un mantenimiento que permite que siga preservando esas características como planta vegetal, como elemento vegetal vivo. Y para reforzar lo que estás comentando, no necesito estar respetando condiciones de luz para que la planta prospere, siempre se va a mantener igual. No voy a tener el riesgo de que esa planta esté linda para la foto cuando se terminó de montar ese jardín y al mes esa planta a lo mejor no se regó bien o le faltó algo y ya la foto de la inauguración es muy distinta a la de un mes o a un año después. En el caso de las plantas preservadas, esto se mantiene en el tiempo. Cuando hablamos de ello, y además que no necesitamos pensar en cuánta luz, que no estamos pensando en que si vamos a poner la planta en una pared o colgando del techo, como lo decías, o el mismo material sobre un mostrador, ¿qué características tenemos con esta planta en cuanto a vida útil? La planta, yo creo que una de las preguntas que se le pueden ocurrir es, ¿la planta pierde el color a lo largo del tiempo si le da el sol? La planta, si yo la limpio cuando se le juntó tierra a la hoja, se me rompe, me quedan las manos manchadas de verde si las limpio. Todo ese tipo de cosas que hacen a esta tecnología que vos estás comentando. Más allá después nos contarás cómo se hace un diseño, cómo se estructura, cómo se monta, pero esas primeras preguntas que pueden surgir del miedo a que si les limpian la hoja se les va a romper. Contanos cómo es eso, si la planta es flexible, si no, y bueno, y las razones. Dale, mira, la planta estabilizada es un producto agrícola, es una planta, es material vegetal real que fue tratado para durar en el tiempo. Así que la planta mantiene su aspecto vivo, su flexibilidad, sin la falta de ningún tipo de manutención. Dicho esto, es un material. Entonces depende mucho de las condiciones en las cuales los ponemos. Es un material que va solo en internos, no lo podemos usar en externos. Y si lo usamos en internos, hay que respetar o tener cuidado de algunos parámetros ambientales, eh, como la exposición a la luz solar directa, por ejemplo, hace que algunos tipos de plantas se descoloren en el tiempo. Algunas descoloran de un modo un poco más hacia un verde un poco más artificial, que las hacen parecer de plástica, y a veces simplemente a un color un poco más natural, pero sí, un poco más hacia el marrón o el amarillo. En condiciones de humedad muy altas tienden a sudar la solución preservante
la sudan Mm, propio, se caen gotitas o se ven gotitas en las hojas. Y si es muy seco, tiende a cambiar morfológicamente, se seca, y si son hojas, si es musgo se seca, y si son hojas tienden a plegarse en sí mismas. ujú, Eh, Así que dependiendo de la tipología, si las tocas, pueden dejarte un poco la mano verde, por ejemplo el musgo o el líquen, pero en general las hojas podrías tranquilamente limpiarlas. mm, No se recomienda para nada utilizar agua, así que si las limpiamos es mejor simplemente con algo que atraiga el polvo, más que usar ujú. un paño mojado, por ejemplo. Bien. Eh, Mm. bueno, estas son las cosas más importantes a las que hay que tener en cuenta cuando ponemos plantas estabilizadas en ambientes. Te hago una consulta. Una planta estabilizada a la cual está en unas condiciones de humedad óptima para evitar, por un lado, el exceso que estabas comentando y que exude la sustancia que la preserva o que se seque y se enrolle. Imaginando que la humedad es correcta, que no está expuesta a el sol directo, a la radiación ultravioleta y que nadie está toqueteándola como podría ser en la sala de estar de un consultorio y que vayan los niños a Exacto. tocarla. Suponiendo que todo eso está en armonía. Invertir en un jardín vertical o en un adorno de plantas preservadas, ¿qué vida útil se estima que tiene? Mira, acá hay que tener en consideración muy bien lo que el proyecto requiere, lo que el proyecto pide, lo que el cliente final desea. Porque si el cliente final desea tener una larga vida, digamos, todo depende de entender muy y tener muy en claro las condiciones del ambiente y hacer una selección ideal de plantas para ese tipo de ambiente. Entonces, si sabemos que ese ambiente tiene luz solar directa, vamos a hacer un tipo de selección de plantas que en mi experiencia he comprobado que se comporta bien en esas situaciones. Eh, para poder cumplir con las expectativas del cliente. En el caso de que sea un proyecto, por ejemplo, un evento, que sabemos que ese jardín vegetal va a estar expuesto por poco tiempo y luego va a volver a una condición ideal, podemos usar quizás tipos de plantas que son muy bellas y que se prestan a una gran cantidad de composiciones, eh, pero que en un ambiente a largo plazo sufrirían, por ejemplo, y cambiarían de forma y terminarían cambiando de forma, de color, no cumpliendo con las expectativas del cliente. Eh, Te respondí con esto a tu pregunta. En parte, Eh, sí, la consulta era, yo invierto en un jardín con sí, plantas preservadas. ¿Cuántos años puedo esperar que el jardín ok, mantenga esas condiciones? perdóname. Entonces, ¿cuántos años? Depende. Si el cliente quiere que el jardín dure alrededor de unos 5 años, se puede. Se puede. Tengo una selección de plantas eh, que yo les llamo las plantas más fuertes, en inglés toughest plants, Ujú, y es una selección de alrededor 10, 12 plantas que se comportan muy, muy bien en el tiempo e incluso en condiciones bastante rígidas o extremas. En ese caso, ese jardín podría durar alrededor de 5 años en ese tipo de condiciones. Si ujú, uso otro tipo de plantas, que eso es lo que pasa usualmente, el jardín podría cambiar en el muy corto plazo. En el año de vida ya vamos a ver cambios de colores y cambios morfológicos en las plantas. Así que entender muy bien las condiciones del ambiente es ideal para entender qué tipo de planta vamos a utilizar. En el mundo del verde estabilizado, lo que yo recomiendo, mi experiencia es generar una relación con nuestros clientes y poder intervenir quizás cada 2 años en el jardín. Sería una intervención mínima, por eso yo no digo que es sin manutención, sino que es con muy baja manutención. ujú. Y esto puede ser una vez por año, una vez cada 2 años, pero de este modo el intervento en tiempo y en economía es mínimo y se mantiene siempre el jardín en óptimas condiciones.
Te hago una consulta, más allá de que nos hemos encontrado en varios entornos así de profesionales en donde las neurociencias tienen también un eje transversal, nuestro cerebro y nuestro ser identifica cuando tenemos una planta natural preservada y una plástica. Pero más allá de eso, sé que eh, hablas mucho sobre estos famosos jardines verticales que uno puede ir a una tienda que viene en cosas importadas y te compras el panel de plantas plásticas y lo colgás en la pared y tenés un jardín vertical artificial. Contanos, porque la tenés muy clara en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la presencia de esa planta plástica y su origen y obviamente no hay beneficio más allá de un posible beneficio estético. Así que contanos ahí, porque tenés como una especie de cruzada defendiendo las plantas preservadas frente a las plantas de plástico. Sí, es verdad, me cuesta. Yo nunca las trabajé y cada vez que me lo han pedido me he negado. Siempre elegí trabajar con las plantas estabilizadas y me pasa algo muy concreto. Veo una planta artificial y de lejos puede funcionar, ¿no? Hasta y a veces nos engañan, ¿no? Pero cuando me acerco y entiendo que es plástico, la experiencia se rompe. Y ahí está el punto. La biofilia no es verde, es conexión real con la naturaleza, materialidad real, textura real, variación real. Y las plantas estabilizadas son plantas verdaderas, son plantas reales. Eh, el plástico es lo contrario de eso. Y además trae un problema de coherencia. Si un espacio comunica bienestar y sostenibilidad, pero lo hace con un producto petroquímico, de origen petroquímico, se genera una contradicción muy grande. Mm. No es moral, es percepción, credibilidad y también impacto ambiental. Y en espacios comerciales, la percepción y credibilidad importan. Ese es mi punto de vista, Claudio. Así. Sí, sí, yo también. Plantas de plástico es como que me están insultando si me dicen pongamos plantas plásticas. Ahora, ahora Pero bueno, pasemos a lo ahí está siguiente. nuestra cruzada. Ahí está nuestra cruzada, Claudio, porque Sí, se usan un montón. Se usan un sí. montón. Bien, te hago ahora, vamos un poco más a la parte visual. Así que, oyentes, si estás en una de las plataformas en donde el podcast lo tenemos también en video, perfecto. Si estás en una que solamente escuchas, después te recomiendo que vayas al canal de YouTube, porque ahora, Edgardo, me gustaría que nos muestres el material vegetal, porque es notoria la diferencia entre algo plástico y un material vegetal preservado. Y si nos podés contar cómo es ese proceso en el cual intercambiamos la savia y el agua con las sales disueltas que está dentro del tejido de una planta por una sustancia que las ayuda a preservar. Así que visual, todo visual, plantas y que nos vayas contando todo ese proceso tan Dale, enigmático de la preservación. dale. Primero te cuento. Yo las plantas estabilizadas las defino así. Son plantas y flores 100% naturales que pasan por un proceso que frena la descomposición y mantiene la apariencia y la flexibilidad, sin la necesidad de agua, luz y sin mantenimiento constante. La idea es bastante simple, es agarrar la planta en su mejor momento y detener el tiempo. Y eso es lo que nos queda. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el proceso que nos permite esto? Desde un punto de vista técnico, es reemplazar la savia por una solución de 3 ingredientes. Es agua, glicerina vegetal y colorantes alimentares. Eh, Esta es la base. Después hay 4 métodos. El mejor método es el método por capilarización. El método por capilarización, les muestro. Acá tengo una planta y la solución estabilizante, que es agua, colorante, como ven, es verde, es muy oscuro, pero es verde, eh, y glicerina. Prácticamente se deja la planta en un vaso y en 2 días
la savia de la planta se evapora y a medida que se evapora va absorbiendo el líquido, la solución estabilizante. Y en este caso podemos ver por qué es la mejor solución, porque la planta mantiene el color de su rama. O sea, entonces podemos ver que la rama es marrón, su color original, y solo cambia el color de las hojas. En este caso, a mí me gusta mucho mantenerme adentro del verde, pero se podría poner cualquier color. A grandes líneas usan mucho a veces también el rojo, el amarillo, para tratar de replicar colores del otoño. Eh, a mí me Ujú. gusta mucho mantenerme en el verde, así no genero contrastes. O sea, básicamente en el verano tener el otoño adentro, mejor que no. Así que prefiero Ujú. simplemente usar siempre los colores verdes. Entonces, este es el proceso, este es el producto que obtenemos y hay una gran variedad de plantas. Me viene que arriba de 200 tipologías puede haber, entre musgos, liquenes, hojas, ramas y flores. Flores hay una infinidad. Es más, la historia del estabilizado y del preservado nace con el mundo de las flores. Solo que en los últimos años, eh, con el biophilic design, con el diseño biofílico, eh, se han empezado a usar muchas plantas en los internos y se ha pasado este proceso de estabilización a las hojas verdes, a los verdes, digamos. Así que, por ejemplo, acá tenemos el eucalipto nicoli, que es divino, me encanta, y todavía mantiene su fragancia original. Así que acá tenemos Ujú. todo lo que la naturaleza nos puede transmitir, está aquí. Eh, Esta es una tipología que tiene flores, me encanta también, tiene pequeñas flores amarillas, se pueden, se pueden estabilizar helechos, que quedan muy bien también en composiciones verticales como horizontales. Y les quería mostrar el musgo. Este es el musgo que se usa muchísimo, muchísimo en jardines verticales. Se usa el musgo, que se llama musgo plano, flat moss en Ujú. inglés, eh, usualmente con otro tipo de musgos como el ball moss, que es un musgo a Ujú. forma de pelota o es Sí, sí, de redondo, un poco casquete esférico, sí, sí, redondeado. lo he visto ahí. Eh, exacto. Y el liquene, que en inglés le dicen reindeer moss, porque es la comida de del rene, me viene en Mm, italiano, Claudio. mm, En español sí, sería de las renas, de los de los renos. renos. Ujú. En Noruega, en, en Suecia, eh, y viene, este liquene viene de esas partes y es la comida de los De renos. esos animales. Ujú. Sí, ahí, de hecho, yo estuve un tiempo, algunos años, con los jardines verticales y hay una tipología de jardines verticales que les suelen llamar nébula, que se utilizan muy poco líquen, pero sí mucho más plantas epífitas como las tiliancias Ok, para poder generar un jardín vertical que no dependa de riego, pero sí tenemos que asegurarle el tema de la luz. Y claro, ahora lo que decías me hiciste acordar a esa modalidad de jardín vertical de interior. Sí. claro. Eh, muy interesante. Las tilancias. Sí. Con respecto a las plantas, vos ahora nos mostraste como ramilletes de las plantas que vos utilizás. Sí, Con eso vos vas a hacer una composición. Yo me imagino, y a partir de ese imaginario mío quiero que nos compartas la experiencia, que lo montás muy parecido como se usaban los arreglos florales antes con estas esponjas vegetales, en donde teníamos un sustrato artificial en este caso, en donde íbamos clavando las flores, en este caso salían las plantas,
para lograr ese volumen y darle el aspecto de una planta con todos sus detalles, con toda su arquitectura. ¿Cómo es en el caso del jardín de planta preservada? Exacto, eh, lo describiste muy bien. Básicamente mi método, mi sistema son 2 ingredientes, 3 ingredientes al máximo. Y es esta base eh, que es el corazón del sistema porque lo uso en todas las perspectivas, en vertical, en horizontal, en suspendido. Es donde prácticamente introduzco mecánicamente, manualmente, la planta a esta base. En mi caso no es una esponja De floristería, sí. de floristería porque hay que decirlo, la esponja de floristería es microplástica y emite Mm, una gran cantidad de esto en el ambiente. Igual que otros materiales que se utilizan en la industria son también de origen petroquímico. Yo ujú, uso una base natural, 100% natural, que no tiene incluso ni siquiera adhesivos. Eh, y, y esta base a mí me permite, en pocas palabras, construir, en este caso, fue creado como un elemento horizontal. Por eso vemos que tiene una altura alrededor de los 30 ujú, centímetros. Y esto simplemente a mí me permite, por ejemplo, introducirlo adentro de una florera, en una oficina, mm, adentro de una maceta rectangular, lo inserisco, lo integro a un elemento, a ujú, un mueble. Aquí tenemos el solidago, acá tenemos un helecho que se llama Ming, acá tenemos el eucalipto, acá ujú, tenemos una Eder arbórea. Y la manera de componerlo en este caso son solamente 2 ingredientes, y es la planta estabilizada más la base, la cual yo corto la ujú. planta y después mecánicamente la... Bueno, este se rompió el pedazo porque lo estoy haciendo En el sí, aire. en el aire, pero y lo corto y lo pongo. Como pueden ver, es muy, muy Ujú, simple. Eh, Estoy muy orgulloso de haber logrado esto, de haber llegado a este tipo de material, porque me permite entregar un producto 100% natural, mientras antes esta base no tenía un origen natural. ujú, Entonces, eh, no es muy diferente a lo que serían las plantas de plástico. Sí, lo hicimos siempre de manera muy responsable, y se hace de manera muy responsable porque al final de vida se pueden separar los elementos y, y al momento de tirarlos, de deshacernos de ellos, lo podemos mandar a contenedores de reciclaje, por así decir. Pero ujú. siempre algunos materiales petroquímicos no son fáciles de reciclar y muchas veces terminan siendo simplemente quemados. Eh, y usualmente también se terminaba por cubrir esa base con musgo Ujú, para que no se toque o no se vea, lo que hacía que incorporemos otra capa más a nuestro jardín, aumentando los costos. Entonces, hoy en día me siento súper orgulloso de no poner esa capa y que la gente realmente vea que atrás de esto hay un material de origen natural. Eh, Para, sí, sí, lo que iba a decir, bueno, para quien no está viendo, recién nos mostraste un arreglo de plantas que debe haber tenido por lo menos 40 centímetros de largo por unos 20 de ancho. sí. eh, 50 y centímetros por unos 20, sí. bien, entonces no le anduve tan lejos. Y No, no. parecían, bueno, como si fuesen esquejes que se clavaban en una placa de poliestireno expandido, de Polexpan o de Telgopor.
Esa es la sensación visual que yo tengo a través de la imagen. Pero a lo que voy es que se nota que es muy liviano. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tenés un cálculo más o menos? Es más, bueno, nos está mostrando que lo puede poner boca abajo y las plantas se mantienen en vertical, por lo cual lo tenemos en la pared y queremos ponerlo arriba de la mesa, lo podemos poner arriba en el escritorio y es muy liviano. Por lo tanto, una de las consultas que yo tenía cuando estaba con los jardines verticales era qué peso le estábamos cargando a la pared. En este caso es mínimo, nada. Mínimo. No se considera de un punto de vista estructural el peso que puede agregar al proyecto. No es un problema. Se puede aplicar a cualquier tipo de pared. Se pueden crear estructuras autosostenibles. Se pueden crear simplemente pequeñas tiras de este material, que de todas formas no es plástica expandida el que uso yo, No, no, como no, pueden por ver eso aquí. justo Eh, se me pixela la imagen y me hizo te acordar a muestro eso. cuál es esta Sí. sí es el material, Ajá. el material plástico que te digo que parece que La es. esponja, el oasis vegetal, creo que le llaman Sí, también. nunca usé la esponja de florista simplemente por las microplásticas. Porque, Ujú. y aparte la esponja de florista, si, o sea, Sí. dejamos el tema ambiental de lado, funciona muy bien para buquets, pero no funciona muy bien para estos casos, pues, ya que tiene que durar por Ujú. mucho tiempo. Y la esponja de Sí. florista es muy frágil. O sea, si vos movés la rama, Sí. cede muy Sí, sí, queda fácilmente. suelta. Entonces, en el largo plazo se terminarían por caer todas las plantas de la pared. Así que no, en nuestro caso la esponja de florista no serviría. Bueno, dentro de las cosas que tengo yo apuntadas es que vos afirmás que el verde preservado, lo que es tu trabajo, suele llegar a las obras como ingredientes sueltos y no como un sistema. ¿Cuál sería el riesgo de trabajar sin una metodología tan clara como la que venís trabajando vos, como la que has desarrollado, cuando se quiere instalar ya sea follaje como el que nos acabas de mostrar o el musgo? Mira, primero, leyendo el espacio. Sin eso, todo lo demás es improvisación. Luz, ventilación, Mm. humedad, calor, uso del lugar, tráfico, altura, accesibilidad. Hay muchísimas cosas que influyen. El segundo es, la, es el método parte de este corazón, de la base. Yo trabajo con una lógica eh, que es una escalera de densidades. Entonces, a esta base, la primera cosa que le aplico es el musgo y después pueden ser diferentes tipos de musgos eh, que nos permiten alcanzar una terminación híbrida de musgos, por así decirlo. Luego, tengo tres tipos de densidades, una baja densidad, una media densidad y una alta densidad. Siendo la alta densidad la cobertura, digamos, del 100% de este panel con follaje. La media densidad sería una cobertura del 50% y una baja densidad sería una cobertura con follaje alrededor de 25-30%. Eh, y luego es a través de creando reglas simples que se repiten, cómo se construye, cómo se fija, cómo se controla la calidad, cómo se embala, cómo se instala, qué cuidados se transmiten al cliente final. Eh, entonces, lo que yo transmito es algo que nace en preventa y va más allá de la vida final del producto. Entonces, si Mm. consideramos todos estos aspectos, nosotros no vamos a crear nunca expectativas equivocadas en el cliente y no vamos a tener problema entre la fase de ventas y producción, por así decirlo. Eh, yo no vendo secretos, Claudio, yo vendo, desde este punto de vista, control.
Cuando hay control, el equipo mm. deja de depender del super artesano o del artista, por así decirlo, y empieza a producir resultados sólidos como sistema. ¿El 100% de cobertura fue lo que nos mostraste recién en esa composición? ¿O ahí hay como un poco más para para el efecto, digamos, de podernos mostrar? Ok, eso que vieron es una terminación, como le decía, que es en horizontal. Ujú, ¿Por qué? Porque, de vuelta, mi idea es siempre replicar la naturaleza. Si yo esto te lo ujú. corto a esta altura, Sí. diría, ¿qué es esto? Uno no entendería. Pero en vez sí lo podemos hacer en vertical. Yo en vertical, esta rama, que yo la usaría entera para una composición Sí. horizontal, yo en vertical la corto y voy. Entonces, utilizo pedazos más cortos en vertical, ya que Ujú, la perspectiva es frontal y no ujú, necesito usar ramas tan largas. Entonces, en horizontal, ¿qué pasa? De vuelta, ¿no? Tratamos de crear esa conexión biofílica con la persona que utiliza el ambiente. Eh, Mi objetivo siempre fue eso, es que se genere esta conexión. Y lo podemos hacer solo tratando de replicar cómo se comportan las plantas vivas en los internos. Si yo me salgo de esa comunicación, se rompe esta conexión para mí. Y sí, se pueden crear elementos maravillosos y muy artísticos, pero creo que deja de haber este tipo de conexión. Entonces, esta terminación es una terminación horizontal, que son para ujú. planter inserts en inglés, eh, y está fabricada para ir adentro de los planteros, de los flareros rectangulares que se usan en las oficinas, entre las líneas de Ujú. escritorio, de donde están las computadoras. Después hay usualmente un mueble, para los archivos o para las carpetas, y arriba se ponen ahora los floreros y se usa mucho esto. Así que es ideal para oficinas. Y sí, la densidad es muy alta. Se utiliza mucha materia vegetal para poder replicar exactamente los floreros reales, ¿no? Y aquí viene una consulta. No sé si ya estás en la instancia de preparar tu propio material vegetal de plantas preservadas o si te ves en la necesidad de importar de distintos países para poder tener toda esta variedad, toda esta oferta que le llega al cliente en tus propuestas de diseño. Eh, Hoy en día la producción a escala industrial lo hacen pocas empresas en el mundo. Básicamente Ujú, se hace en Europa, en el norte de Sudamérica, o sea, se hace en Colombia, Ecuador, Venezuela, ujú, se hace en lugares de África, se hace en Japón. Son los principales países que están produciendo hoy en día verde estabilizado. Hay que tener muy en cuenta que lo que necesitamos son plantas para poder hacerlo. ujú, Usualmente estas plantas mm, no son cultivadas indoor en viveros. Usualmente se cultivan en externo, en su ambiente natural. Por eso también tienen un impacto ujú, mucho mejor que digamos, un impacto menor sobre el ambiente que algunas plantas para internos, ya que esas plantas están usualmente cultivadas en ambientes con temperatura controlada, usualmente es en viveros, y algunas son simplemente extraídas de la naturaleza. Entonces, hoy en día yo, como bien dijiste, utilizo estos ingredientes, esta materia prima para construir, para generar, para transformarlas en elementos biofílicos. Entonces, para mí son como colores. Yo hoy en día no produzco y hay secretos, hay cosas que hay que saber para producirlas. Yo les conté muy por encima cuál es el proceso, pero hay un momento en el año en el cual se pueden cortar, en el cual la planta
está abierta a recibir esta solución estabilizante. Así que hay que tener algunas consideraciones muy importantes para poder hacerlo. Yo los invito a hacerlo en su casa. Pueden, esto que yo hice, pueden probarlo en sus casas, literalmente pueden cortar una rama del jardín, ponerla y ver cómo la hoja va a cambiar de color, pero de ahí a generar un producto que se comporte bien en el tiempo es toda otra cosa. Sí, sí, hay muchos detalles a considerar, muchas variables que, como bien dijiste, parte desde el cultivo primero, pero después desde el momento de cosecha del material vegetal y luego de todo el proceso y posteriormente del traslado y el mantenimiento. Así que es Exacto, esto importantísimo. también la selección de plantas y hay que tener en consideración que desde la cosecha, por así decirlo, de que cortamos la planta a la producción tiene que pasar muy poco tiempo, si no la planta ya empieza un proceso de descomposición. Entonces tiene que Sí, ser lo antes posible. Si ese tiempo se pasa, ya la planta no lo toma muy bien. Así que hay una selección muy importante, hay un control de calidad eh, muy grande y después hay que considerar que se usan tinturas alimentarias para alimentos. Entonces cada uno mm, tiene su fórmula de colores. Entonces a veces encontramos que hay diferentes productores y nos encontramos con diferentes colores. Así que desde ese punto de vista hay que también tener diferentes consideraciones al momento de producir estos elementos biofílicos, porque si un proyecto es muy grande, a veces nos encontramos que tenemos que usar la misma especie vegetal, pero de diferentes productores, nos encontramos con diferentes colores. Eh, y bueno, y hay muy pocas empresas que pueden asegurar esta calidad. Así que si les interesa o están muy interesados, escriban, que estoy más que abierto a contarles un poco más si tienen algunas preguntas más específicas. En Argentina en este momento se usan las flores, pero todavía no se usa mucho la vegetación estabilizada mm, en verdes. Y es algo mm. que me gustaría mucho poder hacer, llevar a Argentina este tipo de tecnología. Al final del episodio, Edgardo nos va a compartir las redes, así que argentinos que quieran traer el verde estabilizado, ya saben a quién contactar. Y hablando de tus campañas de concientización, tu difusión y demás, cuando hablas del verde preservado, haces mucho hincapié en la sostenibilidad real. ¿Por qué? A ver, si en los contextos donde las plantas vivas no son sostenibles, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, Porque en oficinas reales muchas veces tenés poca luz natural, aire mecánico, poco tiempo de mantenimiento. Muchas veces tenemos todos los vidrios que están oscurados, así que no filtran la luz necesaria. En todos estos casos, el verde vivo se vuelve un sistema de soporte, un sistema que no es sostenible. El verde estabilizado, en cambio, te da la naturaleza real con una carga operativa muy baja. Y eso cambia todo. Menos visitas, menos recambios, menos máquinas para sostener una planta. Y eso se traduce en sostenibilidad. No solo en la parte del uso de la planta es muy importante porque reducimos todos estos factores, que es el uso del agua, el uso de la luz y el recambio. El recambio significa tener siempre un camión yendo y viniendo de las empresas, regando, fijándose que la planta esté bien y muchas veces cambiando la planta. Y como bien decía, estas plantas vivas que van en internos son cultivadas en ambientes con temperatura controlada, así que ya tienen un impacto, por así decirlo, sobre el ambiente estas plantas. Así que tener plantas que no prosperan en internos significa un recambio constante. Eh, Así que no es mejor siempre, es más coherente cuando el edificio no puede o no quiere convertirse
justamente en un vivero. En ese caso, las plantas estabilizadas son una gran solución. Em, que quede claro que yo no soy para nada anti plantas vivas. Me encantan y las tengo en mi casa. Simplemente eh, soy anti forzar plantas vivas en internos donde sabemos muy bien que no pueden prosperar. Yo soy anti planta de plástico y en eso creo que coincidimos. Sí, Hablando, sí, sí. hablando de los jardines verticales con plantas preservadas, posiblemente una de las consultas surjan también a partir de lo que vos vas compartiendo, que habla siempre de promesas baratas en algunos aspectos y de que la evidencia importa, siempre cuando hablamos de otro tipo de soluciones de verde, digamos, interno. Y en ese sentido me refiero, comparando sobre todo con los plásticos, cuando hablamos de planta preservada, ¿qué tipos de pruebas de seguridad, como por ejemplo, se le hacen pruebas como resistencia al fuego o si tiene algún tipo de emisión de algún compuesto volátil que, que pueda llegar a ser un condicionante para llevarlo a cabo por a lo mejor una reglamentación? Imaginémonos que fuese un hospital o algo así que quieren tener plantas preservadas para evitar cualquier tipo de contagio por alergias al polen o lo que fuera de una planta. Bueno, ¿qué reglamentaciones, qué pruebas de seguridad se le suele hacer a las plantas preservadas? Mira, como para mí la regla práctica es no compres promesas, pedí siempre evidencia. Y Ujú, pedí siempre evidencia que, ¿qué significa? Que sí, podemos hablar en este caso de tres o cuatro temas. Uno es, como decir, la emisión eh, de elementos volátiles orgánicos, eh, pero otro es el tema de la acústica, otro es el tema de la resistencia al fuego, otro es de los materiales con los que ha sido construido el sistema. Entonces, son para mí los cuatro ambientes importantes. Lo que pasa es que muchos hacen afirmaciones un poco falsas, por así decirlo, ¿no? Simplemente dicen, sí, sí, el verde estabilizado reduce el rimbombo, reduce la en español, resonancia, la ayúdame, reverberancia, sí, el la eco. reverberancia, exacto, el eco dentro de la oficina. Sí, pero depende. Depende de cómo está construido el sistema. Depende de cuánto es alto el dique que estamos poniendo. ¿Cuál Ujú. es el material que usamos de base? ¿Cuánto es ancho el material que usamos de base? Entonces, esto se aplica a los cuatro ambientes que dije. Entonces, cuando hacemos una afirmación, esta afirmación va hecha sobre el build-up, sobre la construcción, sobre el grupo de materiales que estamos utilizando. En este caso sería el backer, que es el soporte que estamos usando, más si estamos usando pegamento, que muchos de ellos tienen altas emisiones eh, de compuestos orgánicos volátiles. Y después tenemos el verde estabilizado, que puede ser musgo, líquenes, follaje. Por ejemplo, eh, si hablamos de resistencia al fuego, eh, el musgo y el bol moss y el liquene, hoy en día hemos llegado a tener certificaciones en clase A con resistencia al fuego, pero el follaje Ujú, no. ujú, Entonces, yo puedo decir que una pared que tiene un poco de follaje no es resistencia al fuego, no lo sé. Tenemos que hacer la prueba al fuego de mi soporte más el musgo más el follaje, porque quizás la proporción de follaje que yo agrego a ese panel no es suficientemente significativa como para que se considere inflamable, ¿no? Ya que el follaje tiene glicerina y la glicerina es inflamable, aparte de que es un elemento eh, orgánico, ¿no? Eh, entonces, bueno, y lo mismo con los otros elementos, que es el VOC o el COV que decimos en español. Y bueno,
la acústica. Y después, de vuelta, ¿no? Voy a los materiales. Ok, estoy presentando un sistema con plantas estabilizadas, pero todo mi soporte está hecho en plástico. Entonces, ¿es sostenible? ¿No sostenible? ¿Qué pasa al fin de la vida de este material? Entonces es muy importante pedir evidencias, pedir pruebas y no simplemente afirmaciones. No, sí, porque esto es resistente al fuego y mi panel es resistente al fuego y la cola es resistente al fuego, significa que es resistente al fuego. Hay que poner los tres elementos juntos y hacer un test de esos tres elementos. Así que una empresa haya logrado una cierta certificación no significa que mi construcción de ese panel logre el mismo estándar. Eh, y bueno, así que lo importante es eso. Démonos cuenta que hoy en día existen edificios enteros construidos en madera, que es altamente inflamable. ¿Okay? Depende Mm. cómo lo hacemos. Bueno, una de las preguntas que me había quedado en el tintero ya la respondiste porque me había quedado consultarte cómo adherías el musgo al soporte, pero ya dijiste con el tema del adhesivo, entonces ya está resuelto Sí, esa consulta. sí, lo haría con adhesivos. Hay otras formas capaz mecánicos de hacerlo, pero no quedaría muy lindo. Mm, Entonces dirían, sí, sí, qué lindo, natural, pero el aspecto no sería genial. Pero bueno, hoy en día hay, hay colas que son bastante sostenibles y hay incluso colas que son bio, 100% natural. La única mm. cosa que le recomiendo es probar y experimentar. Creo que lo importante es eso y les digo a todos los que quieran probar esto que traten siempre de usar elementos naturales que sean amigos de nuestro ambiente porque es muy importante. Ya casi terminando la entrevista, quiero volver un poco a una de las cosas que se comentó al principio. Dentro de tu trabajo, vos ofreces consultorías, asesorías, eh, vas a traer con alguien de Argentina las plantas preservadas para hacer trabajos, porque algún oyente seguramente se copa con la idea. Pero el tema es lo siguiente, ¿cuáles son aquellos lugares que pueden ser más curiosos o aquellas experiencias que has tenido dentro del montaje de jardines verticales de plantas preservadas? Aquellas que te pusieron más a prueba o aquellas ideas que a lo mejor llegó un cliente con una idea muy extraña, muy loca y tuviste que materializar. Entonces, porque me imagino plantas preservadas y a lo mejor podemos usarlas en un hotel, en un salón comercial. Pero si viene alguien con un yate y te dice, mira, en mi camarote quiero que haya un jardín de plantas preservadas. ¿Cuáles son esos pedidos extraños? ¿Cuáles son esos desafíos que te has encontrado, tanto profesionales como cuando tenés que darle un asesoramiento a un cliente? Qué linda pregunta. Y te puedo decir que, bueno, cada una de todas estas historias locas me han llevado siempre a mejorar el sistema. Porque, bueno, hoy en día la verdad que prácticamente puedo decir que no a nada. Y a lo largo de toda mi carrera, nunca dije que no a nada. Entonces, Mm, me embarqué en aventuras muy locas. Una, por ejemplo, fue literalmente instalar 280 metros cuadrados de jardines verticales en vitrinas alrededor de Alemania. Era para una marca de moda alemana que se llama Jill Sander, alta moda, y tenía que hacer 5 vitrinas en Alemania, una cada día. O sea, una ciudad diferente en Alemania todas las noches, porque no podía ser de día. Así que la instalación era de noche y íbamos con un camión, nosotros en un auto y con un camión atrás que iba llevando todos los metros cuadrados de estas plantas y nos iba siguiendo de locación en locación. Así que instalamos en 5 días 280 metros cuadrados de jardines verticales en vitrinas
y lo hice con mi sistema viejo. O sea, mi sistema viejo significa que lo decía con paneles de OCB, son aglomerados de madera que son bastante pesados. No son Sí, eh, duros. duros pero, y pesados, 280 metros cuadrados, ¿ok? Así que a veces nos teníamos que estacionar a 100 metros del local de ropa y teníamos que bajar y mover estos paneles. Así que en 5 días fue un tour, fue una maratón. Y te lo cuento con mucho orgullo porque, bueno, primero porque lo hicimos esa locura y eran todos paneles autoportantes. Así que no lo tenía que Mm, aplicar, tenía que llevar yo la estructura y armarlo a la noche. Así que todos los días empezábamos alrededor de las 10 de la noche y terminábamos a las 4 de la mañana, dormir pocas horas, levantarnos y ir a la otra localidad. Y bueno, y cuando volví de ese viaje, dije, no, eso, no puede ser esto, no puede ser este el sistema, nos rompimos las espaldas. Y la verdad que luego de eso llegamos a paneles de 3 metros por 1 metro que lo podía mover yo solo. Y a ese panel claro. lo teníamos que mover en 3. Pero, pero no, eso me llevó y esa es una historia increíble. Así que es genial para vitrinas, por ejemplo, eh, ya que es un material que después se puede recuperar. No estamos haciéndole mal al medio ambiente, ya que las vitrinas muchas veces simplemente exponen Ujú. estas obras por muy poco tiempo porque el recambio que tienen es enorme y este material se puede recuperar para ser reutilizado para otros proyectos. Ese es un aspecto muy, muy importante. Eh, y después me lo han pedido en lugares muy, muy raros, en lugares muy altos, así que he tenido que trabajar en alturas, en columnas y después en espacios irrisorios. Entonces me decían, no, quiero poner el verde en esta jaula de pájaros. Había una instalación al interno de un hotel que parecía literalmente una jaula de pájaro, en donde tenía las barras. Yo tenía que colocar la vegetación entre las barras y generar la idea de que la vegetación esté suspendida. Y bueno, gracias a mi método he podido hacerlo. Eh, Así que básicamente no, yo no encuentro límites. Y ahí es donde está un poco la magia de las plantas estabilizadas y, y del método. Bien, nos queda muchísimo para poder seguir hablando, compartiendo algunas experiencias tuyas sobre trabajos, esto de que te vas moviendo dentro del territorio europeo y en un momento te encontrás hablando en inglés, en otro en italiano y otro en español. Por lo tanto, muy gratas experiencias. También, eh, posiblemente estoy confundido, pero creo que también hace formaciones para profesionales para que puedan ir implementando esto. Pero bueno, más allá de todo eso y que nos queda como para un encuentro más, me gustaría que no se nos quede afuera que compartas tus redes, más allá que después en la descripción del episodio yo las voy a anotar, pero quien quiera conocer más de tu trabajo, que quiera contactarte, ¿cómo lo hace? Bueno, en este momento mis redes son LinkedIn y mi email, Claudio. En LinkedIn me pueden encontrar como Edgardo Rossi y mi email es info eh, arroba preserve, preserveplantsdesign.com. Estoy en este momento generando mi sitio, pero la verdad es que ya estoy trabajando muchísimo simplemente con LinkedIn, así que y estoy extremadamente, me siento bendecido y agradecido por esto. Hago un programa estructurado, primero alineo lenguaje y criterios, o sea, qué es el medio, qué son las plantas estabilizadas, qué promete y qué no promete. Después con los clientes construimos control, selección de calidad, armado, logística, instalación y reglas de cuidado de las plantas. Por último, lo bajo a la realidad, con ejemplos, con estándares internos y con una demostración práctica cuando hace falta. La meta que nos ponemos es simple. Que el cliente final sienta a estos tipos, saben lo que están haciendo y que la empresa deje de tener problemas después de instalar. Esto es lo que me gusta transmitir a mis clientes y dejarles un sistema listo y que funciona. Eh,
Así que simplemente en este momento a través de las redes, a través de LinkedIn e Instagram, eh, son mis redes. Y bueno, y les agradecería, por favor, que me escriben, me cuenten qué les pareció. Estoy acá para responder a cualquier pregunta y duda, curiosidad que tengan respecto a este material. ¿Alguna reflexión, algún mensaje final como para hacer la despedida? Bueno, cierro con una idea simple. Hoy sabemos que la naturaleza en interiores importa, pero la pregunta no es poner verde. La pregunta es cómo lo hacemos sin engañar, sin plasticar el concepto y sin crear un problema operativo. El verde preservado es una herramienta real para traer naturaleza, donde antes era imposible. Y si lo usamos con criterio, podemos mejorar cómo se sienten los espacios y cómo viven las personas adentro de manera sostenible. Muchas gracias, Edgardo, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por habernos enseñado este mundo de las plantas preservadas, que tan ajeno es, por lo menos aquí en Argentina, que en otros lugares es mucho más visible. Me sorprendió, por ejemplo, que países de América Latina, de África y de Japón fueran productores de plantas preservadas, así que todo ha sido aprendizaje hoy. Muchas gracias y espero, bueno, nos encontraremos en algún evento por ahí y si no, dentro de LinkedIn, en donde estamos, creo que los dos, bastante activos. Así que nuevamente gracias, Edgardo. Muchas gracias, Claudio. Fue un placer estar acá y poder compartir con todos ustedes mi experiencia. Nos vamos a ver en el futuro en Argentina o en Europa. Las oportunidades son infinitas y las posibilidades de colaboración están siempre ahí. Estoy siempre abierto para cualquier tipo de colaboración, Claudio. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y bueno, querida audiencia, gracias por haber llegado hasta este momento del episodio. No te olvides de compartirlo, de comentarlo, de contactar a Edgardo para poder sacarte todas las dudas que te puedan haber quedado y de esa forma llevar la naturaleza de una manera diferente al interior del hogar, al interior de las oficinas, de una forma sostenible con el medio ambiente. Así que nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, de tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Adiós.